33 Jahre danach hat Deutschland sich in Europa des Umbruchs von einem Hort der Stabilität in den kranken Mann Europas. Ich sage Ihnen, sparen Sie lieber bei der steuerfinanzierten Visagistin und investieren Sie lieber in Englischunterricht. Den Russen sowas von dankbar, dass die ihre Kriegserklärung "We are in war with Russia" nicht ernst genommen haben. Wir sind es nämlich nicht. Dies ist nicht unser Krieg. Amigos, me gustaría compartir con ustedes uno de los episodios más destacados que ocurrieron durante las audiencias en el Bundestag. Stefan Keuter, del Partido Alternativa para Alemania, destrozó sin piedad a la ministra de Relaciones Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, criticándola por su ineptitud, falta de profesionalismo y los interminables escándalos en los que se ve envuelta a nivel internacional. Se ha convertido en el hazmerreír del mundo entero y, con su comportamiento, está manchando la reputación no solo del pueblo alemán, sino también de toda Alemania. Según Keuter, Baerbock debería tomar clases de inglés para evitar situaciones embarazosas en el futuro, en lugar de gastar dinero en maquilladores y estilistas. Sinceramente, hace mucho que no escuchaba una crítica tan dura hacia el liderazgo alemán. Una crítica que, sin duda, se ha ganado con creces. El discurso de Keuter está causando furor en todo YouTube alemán. Amigos, prepárense para disfrutar del discurso de Keuter y de cómo destruye de manera impecable la reputación de la política más extraña de la Alemania moderna. Y de paso, les daré algunos comentarios sobre lo que está ocurriendo en Alemania y en las relaciones entre Alemania y Rusia. Así que, amigos, vamos allá. Antes de mostrarles los fragmentos más destacados del discurso de Keuter, diré unas palabras. El gobierno del semáforo en Alemania es simplemente un horror. Incluso diría que es una maldición para Alemania. No es casualidad que al gobierno de Scholz lo llamen el peor liderazgo alemán de toda la historia de posguerra. En solo 2,5 años, el equipo de Scholz ha logrado no solo destruir la reputación de Alemania en la arena internacional con sus comentarios absurdos. Recuerden cuando Baerbock, hablando en Sudáfrica, confundió dos palabras en inglés, bacon y hope, tocino y esperanza, y llamó a Sudáfrica el tocino de la esperanza, en lugar de el faro de la esperanza. O cuando la misma Baerbock pidió a Putin que diera un giro de 360 grados en su política, o cuando dijo que algunos países están ubicados a cientos de miles de kilómetros entre sí, provocando risas no solo entre sus colegas europeos, sino en todo el mundo. La economía de Alemania está en una crisis gravísima, y el deseo maniático de Baerbock y Scholz de hacer más ecológica la economía alemana ha llevado al país al borde de la autodestrucción. Lo más sorprendente, amigos, es que estas personas, Baerbock, Scholz y el propio Habeck, vicecanciller de Alemania, ni siquiera entienden lo que han hecho con su política y a dónde han llevado a Alemania. Y la han llevado al fondo, perforando ese fondo una y otra vez. Ahora, amigos, les invito a escuchar el primer fragmento del famoso discurso de Stefan Keuter en el Bundestag. Escuchen cómo el político alemán destruye impecablemente la reputación de Annalena Baerbock ante toda Alemania. Cita: damas y caballeros, estimados invitados en las gradas, la fiesta ha terminado. Esta embriaguez, esta intoxicación con el derroche izquierdista liberal de nuestros impuestos ha llegado a su fin. Las arcas están vacías. Nos encontramos en medio de una recesión causada por la completa y fallida transición a las energías renovables, el abandono del gas ruso, que está desindustrializando nuestra patria. Wir sind mitten in einer Rezession, ausgelöst durch eine völlig gescheiterte Energiewende, das Abschneiden vom russischen Gas, der Deindustrialisierung unserer Heimat. Y las reglas completamente absurdas sobre el aislamiento térmico y la calefacción, que prácticamente han paralizado la industria de la construcción. Las corporaciones están trasladándose al extranjero. Los ingresos fiscales están disminuyendo. En este contexto no tiene ningún sentido la inapropiada política climática y federal, ni la política exterior feminista y basada en valores. Unfug, Klima- und Genderpolitik, feministische und wertegeleitete Außenpolitik gar nicht mal mehr ins Gewicht. En este presupuesto estamos sintiendo las consecuencias, que incluyen la reducción de la financiación de los programas culturales alemanes, del apoyo a las minorías alemanas en Europa del Este, del control de armamentos y del financiamiento de los institutos Goethe. Pero al mismo tiempo se están incrementando los gastos para apoyar al personal de la señora Baerbock, aumentando los gastos en personal y administración. Geld ausgegeben wird, ist die Versorgung der Ihren Frau Baerbock, die Personalkosten steigen und ihre Verwaltungskosten. Para esto se asignan recursos. Este país ha tenido ministros de Relaciones Exteriores como Willy Brandt y Hans-Dietrich Genscher. Para ellos, lo importante eran los resultados obtenidos. Pero para usted, señora Baerbock, basta con lo que se cuenta, y a menudo se cuenta mal, como su biografía, que hasta donde sé ya ha alcanzado su 9ª versión. Und das oft schlecht erzählt, wie beispielsweise Ihre Biografie, korrigieren Sie mich, die inzwischen bei der 9. Version angelangt ist.
Sabe, señora ministra, a diferencia de usted, yo, aunque no estudié Derecho Internacional, realmente viví en el Reino Unido y domino su idioma. Y le diré, sería mejor que ahorrara en el maquillador que se paga con impuestos y destinara ese dinero a clases de inglés. Ich sage Ihnen, sparen Sie lieber bei der steuerfinanzierten Visagistin und investieren Sie lieber en Englischunterricht. De lo contrario, pronto tendremos más problemas con nuestros vecinos, algo que ninguno de nosotros quiere, si es que entiende de lo que hablo. Y estoy muy agradecido a los rusos por no haber tomado en serio su declaración de que estamos en guerra con Rusia, porque esa no es nuestra guerra. Ich bin den Russen sowas von dankbar, dass die ihre Kriegserklärung "We are in war with Russia" nicht ernst genommen haben. Wir sind es nämlich nicht. Dies ist nicht unser Krieg. Amigos, hagamos una pausa por el momento, antes de mostrarles la segunda parte del discurso de Kauter, que es igual de impactante en su contenido. Quisiera decir unas palabras. Es sorprendente que en tan solo 2,5 años, Alemania no solo haya consolidado su estatus de enano político. Después de la derrota en la Segunda Guerra Mundial, Alemania perdió su soberanía y se despidió de su influencia política para siempre, pero le quedó un as bajo la manga, su poderosa economía, que rápidamente se recuperó después de 1945. Sin embargo, hoy en día ese último bastión de la potencia económica de Alemania ya no existe, y todo esto gracias a Scholz, Baerbock, Habeck, y también añadiría a Merkel, quien básicamente preparó el terreno para la actual crisis en el sistema de gobernanza y en la economía alemana. Hasta ahora, el equipo de Scholz no ha podido presentar al pueblo alemán los resultados de la investigación sobre la explosión de los Nord Stream. Es increíble que la destrucción de la infraestructura crítica de Alemania aún no haya obtenido una respuesta por parte de las autoridades alemanas. Los culpables no han sido encontrados, y al pueblo alemán se le siguen ofreciendo las versiones más fantásticas sobre lo ocurrido. Y no importa que, debido a la ruptura del acuerdo energético con Rusia, la economía alemana se encuentre en una crisis gravísima, una de la que difícilmente se recuperará en las próximas décadas, dado el enfoque tan miope de Scholz, Baerbock y Habeck. Incluso Merkel, quien muchos consideraban una política sensata en Alemania y que realmente comprendía la importancia crítica de la alianza energética con Rusia, aún no ha hecho declaraciones sobre la explosión de los Nord Stream. ¿Hasta qué punto un país debe ser dependiente y poco seguro de sí mismo para no tener la capacidad de presentar a su población, que supera los 80 millones de personas, los resultados de las investigaciones? Pero bueno, dejemos eso a un lado. En lugar de encontrar una solución constructiva a la crisis energética, el liderazgo alemán decidió seguir las órdenes de Bruselas e implementar los estándares verdes más fantásticos y absurdos. Renunciaron al desarrollo de la energía nuclear, cerraron las 3 centrales nucleares más grandes que, en cierto modo, cubrían las crecientes necesidades de energía de la economía alemana, y las reemplazaron con turbinas eólicas y paneles solares. Luego impusieron restricciones a los motores de combustión interna, estableciendo un objetivo completamente inalcanzable de cambiar al pueblo alemán a autos eléctricos. Es decir, no les dejaron otra opción, no les permitieron elegir entre un coche de gasolina o diésel y un coche eléctrico, simplemente les impusieron una realidad. Ni siquiera quiero hablar de la ley sobre calefacción. Da la impresión de que el pueblo alemán está pagando de su bolsillo por las fantasías de su liderazgo, fantasías que no tienen ninguna lógica económica ni financiera. Por eso quiero recordarles que Alemania solo representa entre el 1,5% y el 2% de las emisiones de CO2 en la atmósfera, pero aún así Scholz y Baerbock decidieron sacrificar la economía de su país en aras de sus sueños. Ahora, amigos, escuchen el segundo fragmento destacado del discurso de Kauter. Hoy estamos indefensos y dependientes. Angela Merkel, Gutenberg, Steinmeier, Gabriel, Schwesig y muchos de los suyos han llevado a este país a la dependencia y lo han arruinado en 16 años. Haben dieses Land in Abhängigkeiten getrieben und über 16 und mehr als 16 Jahre lang niedergewirtschaftet. Nadie ha traído tanta desgracia a Alemania como esta ex canciller federal. Entre 2016 y 2020 se produjeron en Alemania alrededor de 2.000 asesinatos, en los que al menos uno de los sospechosos era un migrante. 2.000 Tötungsdelikte in Deutschland, bei denen mindestens ein Zuwanderer als Tatverdächtiger ermittelt wurde. Ni siquiera hablaré de los heridos y los casos de violencia. Su número se cuenta por miles. Dentro de unas semanas celebraremos el 33º aniversario de la reunificación alemana. 33 años después, Alemania, en una Europa al borde del cambio, ha pasado de ser un baluarte de estabilidad a convertirse en el enfermo de Europa. 33 Jahre danach hat Deutschland sich in Europa des Umbruchs von einem Hort der Stabilität in den kranken Mann Europas. Incluso en un niño problemático. Durante mucho tiempo, la Alemania reunificada, al igual que la antigua República Federal, ocupó su lugar en Europa en armonía y para alegría de sus vecinos y socios, desde Lisboa hasta Varsovia. Para París y Varsovia éramos el principal vecino. Esto fue algo único en nuestra larga historia, damas y caballeros. La clave de esto fue nuestra confianza y fiabilidad.
estabilidad. Esa confianza que Alemania se ganó entre sus vecinos durante más de 60 años fue nuestro activo más valioso en política exterior. ¿Qué estaba en la base de todo esto? Yo se lo diré: la integración de Alemania en Europa, la inclusión asociada de Rusia y la preservación del puente histórico sobre el Atlántico. Y hoy en Europa estamos aislados. Para París, ustedes son un problema en la frontera oriental, y para Polonia, un problema en la frontera occidental. Y por cierto, su colega del gabinete, que ya se fue, no quiere citar a Konrad Adenauer. La política exterior es la percepción de los propios intereses. Esa es nuestra meta. Los intereses alemanes, señora Baerbock, usted nunca los ha defendido. Al contrario. Die deutsche Interessen, Frau Baerbock, haben Sie noch nie verteidigt, ganz im Gegenteil. Para concluir, quiero recordarle que usted regularmente viola nuestro derecho parlamentario a las consultas. Le preguntamos en el comité, en el pleno, por escrito, cuando supimos que su departamento dio la orden de visado para pasaportes afganos falsificados y quién tenía derecho a nombrar a las personas de Afganistán que debían ser traídas a Alemania para ser atendidas en todos los sentidos. Usted se negó a responder a esto. Hemos presentado una queja ante el Tribunal Constitucional y continuaremos. Y para finalizar, señora Baerbock, le diré, con este comportamiento antidemocrático, en la cuna de la democracia, ya la habrían echado de la política. Diesem antidemokratischen Verhalten wären Sie aus der Polis des Perikles herausgeworfen worden, der Heimat der Demokratie. Amigos, en general estoy de acuerdo con muchos de los puntos que planteó Kouter. Merkel, a pesar de la creencia común de que fue una canciller efectiva, causó tantos problemas como Scholz, Baerbock y Habeck, al menos debido a su absurda política migratoria, que ha llevado a Alemania a una crisis sociocultural tan profunda que, honestamente, dudo que el país salga de ella en los próximos años. Y es más, no estoy seguro de si logrará salir en absoluto. ¿A quién se le ocurrió la brillante idea de participar primero en operaciones militares en Oriente Medio y el norte de África, y luego sorprenderse de que los refugiados de estas regiones literalmente asalten las fronteras de la Unión Europea? Quizás no debieron haber intervenido en los asuntos de estados soberanos y haber contribuido a agudizar las crisis allí. ¿Qué logró la alianza en Irak, Afganistán, Libia, Siria? Nada más que crearse problemas a sí mismos y a los demás. Y ahora, debido a Merkel y a la falta de voluntad del actual gobierno para abordar el problema migratorio, Alemania se está convirtiendo en una especie de Babilonia, un crisol de diversas nacionalidades. Y lo más preocupante es que los recién llegados, por decirlo suavemente, no se integran fácilmente en la sociedad alemana. Forman sus propios enclaves, diásporas, construyen estructuras paralelas de gestión y, en esencia, desafían a la cultura alemana. Tengo serias dudas de que con un liderazgo como este, Alemania espere algo positivo en los próximos años. Además, los alemanes son en gran medida responsables de esta situación. ¿Acaso no sabían a quiénes estaban eligiendo? Baerbock, que ha reescrito su biografía casi 10 veces. Scholz, quien ya en 2016 estuvo involucrado en un escándalo de corrupción. Y Habeck, una persona con unas competencias bastante dudosas. Por eso me viene a la mente ese refrán: el pueblo tiene el liderazgo que se merece. Lamentablemente, dado el nivel de las élites alemanas, no veo una línea positiva en el futuro desarrollo de Alemania.